El gusto de recibirlo a Pepe Eliashev en el programa. Hola Pepe, bienvenido. Hola Alberto, gracias por la bienvenida. Gracias a vos, Pepe, por estar. ¿Cómo analizás el modo en que el gobierno ha abordado el tema Malvinas, Pepe? Y a la vista de los últimos elementos que tenemos de juicio de los periodistas, lo menos que se puede decir es que es un modo errático, porque hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, una pregunta clave. ¿Por qué razón, pregunto, en definitiva es la misión de un periodista preguntar, ¿por qué razón estuvo la Embajada Argentina en Malvinas acéfala durante 4 años? ¿Qué razón hubo? ¿Qué se explica? ¿Por qué razón, luego de que Federico Mirré se retirara, un cargo tan importante para nuestros intereses, la embajada en Londres estuviera acéfala? Y si se designa la embajadora política Alicia Castro, lo cual me parece realmente muy bueno, ¿cómo se compatibiliza y cómo se coordina y cómo se articula esto, te pregunto y les pregunto a los televidentes, con el boicot, por ejemplo, a las importaciones británicas o con la decisión, por ejemplo, de no dejar entrar a cruceros en Ushuaia? Entonces, lo que yo veo a través de estos ejemplos es una conducta errática, una conducta espasmódica, medidas que no son coherentes. Ahora la Presidente pide, y me parece muy bien que lo haga, que haya 3 vuelos de aerolíneas argentinas a las Malvinas. Pero ¿cómo se puede, por un lado, pedir el boicot a los productos británicos y, por otro lado, intensificar el tráfico aéreo con las Malvinas? Ahora, todo esto que aparece como mezclado, ¿no pensás que forma parte de una estrategia? Me da la sensación de que hay mucho de improvisación y algo que caracteriza en gran parte las actitudes del gobierno en otros ámbitos, que es el elemento vinculado con la repercusión mediática, ¿no? Las operaciones que se vinculan esencialmente con esta famosa y ya, a mi modo de ver, maldita palabra, el relato. El relato permite todo menos política. Lo mismo pasó con los ferrocarriles. ¿Qué relación hay entre el tren bala, por ejemplo, y la tragedia de Once? Bueno, es la diferencia entre las palabras y los hechos. En consecuencia, me da la sensación de que con Malvinas hay mucho de esto, hay mucho de improvisación, de buscar resultados en el ámbito doméstico. Y atención, Alberto, si hay un tema en donde un país no puede darse el lujo de mezclar la política interior con la política exterior, es precisamente la cuestión internacional. No se puede usar algo tan delicado como Malvinas para, de alguna manera, ganar terreno o adjudicarse popularidad en el terreno doméstico. Ahora, ¿vos pensás que únicamente Argentina utiliza esto? ¿Gran Bretaña no hace utilización de este tema para consumo interno? No, por supuesto que la Argentina no tiene ninguna exclusividad y de ninguna manera pienso yo que sea el peor país del mundo ni el peor gobierno del mundo, no lo pienso, no lo pensé y es muy difícil que lo piense. Muchos de los rasgos que yo advierto hoy en las actitudes argentinas aparecen en otros países del mundo, pensemos en Venezuela, por ejemplo, para no ir más lejos. En el caso de Gran Bretaña es más complejo, si bien es cierto que hay en el gobierno, que es un gobierno de coalición conservadora liberal británico, hay desde luego siempre un interés en excitar la fibra nacionalista, que es una fibra, a mi modo de ver, muy tóxica y muy perniciosa. No se puede trazar un paralelismo porque de ninguna manera hay en Gran Bretaña un fervor de recuperación territorial como el que en algún momento hubo en Argentina respecto de Malvinas. Pero no me caben dudas de que seguramente para el primer ministro David Cameron, en algún punto, aunque sea muy diferente al caso argentino, también hay un ingrediente de utilización de este tipo de temas. ¿Por qué no? Pepe, los reclamos contra la minería a cielo abierto, y cambiamos de tema, fueron los protagonistas del verano. ¿Cómo ves el proceder del gobierno en esta especialidad? Pues acá tenés un caso es una pregunta, Alberto, que yo agradezco porque me permite hacer una reflexión que me da la sensación, es una reflexión valiosa, no porque la diga yo. La presidenta en su inauguración del periodo legislativo dijo algo muy importante y a mi modo de ver muy digno de ser considerado. La minería, gran minería o mediana minería, en general la minería que está impugnada de una manera global y a mi modo de ver muy necio, es una herramienta de crecimiento y de desarrollo para los países. Acá lo es mismo en América del Sur, lo es en Chile, lo es en Perú, países que dependen del cobre, por ejemplo. Impugnar la minería de manera general, y tiene razón la doctora Cristina Fernández de Kirchner, es muy necio porque lleva a políticas basadas sobre todo en, te diría yo, casi actitudes pastoriles. Este cuestionamiento de la economía extractiva. ¿Qué quiere decir extractivo? Extractivo viene de extraer, y sin duda que los países, los pueblos, extraemos de la tierra, de las montañas, nuestras riquezas. ¿Qué otra posibilidad habría sino esa? Ahora,
No entiendo cómo realmente no existe un consenso nacional en donde la actividad de la gran minería esté fehacientemente monitoreada, fehacientemente supervisada, fehacientemente controlada, porque no se puede impugnarla, sobre todo en esas provincias en las que prácticamente no hay alternativas de subsistencia que no sea a través del desarrollo de sus recursos naturales. Ahora vos me podés preguntar, ¿esta explotación tiene que ir en contra de los intereses ambientales? Por supuesto que no. Toda actividad económica siempre conlleva perjuicios para una sociedad. Se trata de equiparar, de compensar, de equilibrar lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. En ese sentido, me parece que, paradójicamente, la presidenta tiene razón. No se puede impugnar a la gran minería porque supuestamente todo emprendimiento de minería es contaminante. Pepe, pasamos a la tragedia de Once que conmocionó a todo el país. Hablaron los familiares de las víctimas, también los expertos, los políticos, los críticos, y la presidenta justificó la falta de inversión en los ferrocarriles, fruto del corralito, por ejemplo, herencia de la Alianza. ¿Qué sensaciones te produjo esas declaraciones? Una sensación de profunda indignación, porque no es cierto este argumento. La Alianza gobernó 2 años, el gobierno kirchnerista está por cumplir 9 años. Los números me eximen de mayores comentarios. Por otro lado, alegar que no se invirtió en ferrocarriles porque se tuvo que hacer frente al corralito es sencillamente insostenible desde la estadística, desde la seriedad, desde la más mínima coherencia. Eso no es cierto, porque efectivamente lo que ha habido es un despilfarro monumental y episodios que claramente denotan una corrupción sistémica. No nos olvidemos que Ricardo Jaime no solamente fue secretario de Transporte de Néstor Kirchner, sino también lo fue durante muchos meses de la propia Cristina Fernández de Kirchner. En consecuencia, me parece que con el tema ferroviario y con toda la tristeza y la amargura y el luto que esto ha supuesto para las familias argentinas, estos 51 muertos, hay una vez más una negativa gubernamental a hacerse cargo de las consecuencias de una política que ha sido manifiestamente errada. Cuando la presidenta le exige a la Auditoría General de la Nación y le reclama cómo es que no pidieron que la concesión fuera suspendida, se está equivocando sencillamente de estructura de poderes. La auditoría no tiene esa actividad. La auditoría, como su nombre precisamente lo define, audita, no interrumpe concesiones. Fue el Poder Ejecutivo el que falló y fracasó miserablemente en darse cuenta de que efectivamente la concesión ferroviaria estaba viciada de toda nulidad porque no había inversiones, porque no había mantenimiento, porque había desidia. Pepe, lo último, en el discurso, en el Congreso, al cargar contra Macri, Cristina lo destaca como un referente de una oposición que aparece dispersa. ¿Cómo percibís el escenario político de los próximos meses? Yo creo que la presidenta ha tomado con un gran realismo un dato de la realidad, que de ese escenario que solemos llamar oposición, lo que aparece con todas sus falencias y con todas sus inadecuaciones como más claramente delineado, como algo diferente, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sucedió con Malvinas es bastante sintomático. Lo que sucedió con el Día de la Bandera y cómo fue abucheado el gobernador Bonfatti por los militantes camporistas, está revelando que ni siquiera les paga al radicalismo o al socialismo la política de acordar con el gobierno por ese tipo de temas como Malvinas, actitud que se encarnó casualmente en ir a Ushuaia a formar parte de ese acto de reivindicación. En consecuencia, al marcar fuertemente una oposición con Macri, que ya lo había hecho en vida Néstor Kirchner cuando sostenía que era el principal enemigo, de algún modo se va aclarando en la Argentina, aunque parezca muy prematuro, Alberto, un mapa, un ajedrez político que puede cambiar porque la Argentina es un país muy volátil, pero que va insinuando que la oposición de izquierda o de centro izquierda sigue muy confundida, sigue sin mensaje, no encarna en la necesidad de la sociedad, y por otro lado aparece este fenómeno Macri que yo no me animo a describir ideológicamente, pero que tiene puntos de diferenciación bastante marcados de lo que hoy día es el kirchnerismo. Pepe, queremos agradecerte tu participación en el programa, como siempre, ¿eh? Gracias. Gracias, como siempre, Alberto, por consultarme. Un saludo a todos los televidentes. Gracias, Pepe. Pepe Eliashev. Cuando regresemos, otra óptica quizás, de esta misma realidad, decíamos convulsionada durante este año. Así comenzábamos con el periodista de Tiempo Argentino, Hernán Brienza. Ya estamos.